Vamos a empezar ya la conferencia. Yo quisiera presentar a Isabel Aranda. Es doctora en Psicología de las Organizaciones y Executive Coach por la International Coach Federation. Es sociodirectora también del grupo de BFT Aranda y está especializada en facilitar la generación de emociones capacitantes que llevan a conseguir resultados extraordinarios. Esto lo llevan a cabo mediante coaching o acciones formativas similares. Ella concibe la emoción como la base de cualquier acción. Entonces el objetivo del grupo es facilitar el desarrollo de competencias necesarias para que una persona se sienta más capaz de alcanzar los objetivos que se proponen y de llevarle a resultados extraordinarios. Isabel cuenta con una larga historia como formadora y ha colaborado en el desarrollo, como especialista en el desarrollo de habilidades con diversas consultoras e instituciones como ICADE, la Universidad Francisco de Vitoria y en la Escuela de Negocios AED. También ha desempeñado puestos de dirección de formación en su unión del grupo GESFOR y de dirección de consultoría en diferentes servicios. Toda su experiencia en el desarrollo de personas le ha permitido comprobar que si una persona no se siente capaz de hacer algo, por mucha técnica que pueda aprender, es difícil que lo ponga en práctica. La investigación y la experiencia le han llevado a hacer de la capacidad personal el eje de su trabajo. No en vano señala, sentirnos capaces hace que nos sintamos con el control de qué hacer en una situación, y eso está en la base del bienestar personal y como consecuencia del éxito profesional. La propuesta suya de emociones capacitantes y cómo abordarlas desde el coaching y la psicología con el modelo emoción-acción es algo que Isabel nos va a contar. A nivel personal, yo quiero decirle a Isabel que estoy encantada de estar aquí por dos razones, porque creo que merece mucho la pena escuchar su conferencia. Isabel es una persona muy creativa y con un profundo conocimiento del tema, y porque llevo mucho tiempo, tú lo sabes, esperando escuchar esta conferencia y por fin ha llegado el día. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta conferencia, que espero sea muy interesante. La verdad es que para mí es una situación muy especial poder venir a la casa de los psicólogos, ¿no? A hablar de algo tan emocionante como son las emociones. Antes de seguir, quería presentaros a Jane. Jane es mi socia en la empresa y con ella trabajo el tema de las emociones, y todo lo que os voy a presentar es algo que utilizamos, desarrollamos y trabajamos juntas en el día a día, en la formación, que es lo que hacemos, en la docencia, porque ella es profesora universitaria, y en la consultoría y en el coaching, que es a lo que nos dedicamos. Espero que sea de vuestro agrado y que realmente lo disfrutéis. Así que os paso a contar de qué voy a hablar. Voy a hablar de emociones. ¿Qué son las emociones? Va a ser el eje principal. Voy a explicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de emociones. Pero me gustaría situarlo y marcarlo en qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene para nosotros aquí en este ciclo de conferencias de la Comisión de Coaching y Psicología del Colegio? Porque las emociones al final es lo que está en la base, es lo que mueve la acción, es lo que realmente nos hace personas. Y si hay alguna ciencia, si hay algún conocimiento que realmente tiene que ver con las personas, pues es la psicología. Lo que pasa es que el coaching se ha convertido en un método tan práctico, tan útil, tan sencillo y tan eficaz que, bueno, ahí está realmente captando la atención. Pero no debemos olvidar que el coaching al final es una metodología de la psicología, o en mi opinión, es un método que parte de la psicología. De ahí viene la relación, es decir, nosotros estamos trabajando desde la psicología, lo manejamos en el coaching, pero al final lo que movemos son las emociones. Voy a contaros un poco qué son las emociones. ¿Y qué son las emociones? Fijaros, las emociones desde un punto de vista evolutivo son una respuesta que nos permite responder a la situación en la que estamos, responder al medio. En su origen son respuestas automáticas, son respuestas que aparecen de una forma inconsciente, que no controlamos, que no tenemos conocimiento de ellas. Y luego veremos por qué.
Y tienen tres componentes fundamentales, que son, en primer lugar, las reacciones fisiológicas que producen. Es decir, una emoción es algo que mueve una estrategia en todo el cuerpo, que provoca unas reacciones en todo el cuerpo. También produce un estado mental. Y el tercer componente de la emoción es la predisposición a la acción, es decir, ¿a qué nos mueve la emoción? Por lo tanto, una emoción realmente es algo muy complejo, tiene tres componentes diferentes y que además son sinérgicos y combinados, y cada emoción tiene una combinación diferente. Todos estos componentes al final lo que determinan es la respuesta que somos capaces de dar, el qué vamos a poder hacer. ¿Te mueve a hacer algo o no? ¿O no? Ya veremos. En cualquier caso, hay que señalar que es una estrategia, una emoción es una estrategia que genera, que activa todo el cuerpo, todas las células del cuerpo. Es algo que se ha descubierto muy recientemente. Es decir, todas las células del cuerpo están implicadas en la emoción. Hasta ahora se pensaba que era solamente desde el cerebro. No, se ha descubierto que en todo el cuerpo se moviliza ante una emoción. Por lo tanto, si hay algo que realmente esté impactando en una persona, es sin duda alguna una emoción. ¿Qué tipos de reacciones fisiológicas produce? Pues veréis, de todo tipo. Entonces, lo que tenemos es que en un principio va a activar todo el organismo, desde ritmo cardíaco, desde respiración, sudoración, reactividad de la piel, niveles de hormonas en sangre. Es decir, se desencadena toda una estrategia, repito, es que es toda una estrategia que procede del sistema límbico del cerebro y que va a activar todo el cuerpo. Reacciones fisiológicas, por lo tanto, concretas para cada emoción. Y esto lo hace porque activa el sistema nervioso autónomo y también el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático activando todo el cuerpo y el parasimpático desactivando el cuerpo. Es decir, que la emoción tendría dos componentes, la activación y la desactivación. Y todo esto son reacciones fisiológicas que se van a producir de cada emoción. Pero además de eso, es el segundo componente que anunciaba, que era el estado mental subjetivo. Es decir, las personas ante una emoción nos sentimos de una determinada manera. Y podemos sentirnos bien o nos podemos sentir mal. Bueno, ya le pondremos un nombre a eso que sentimos. Pero de momento nos sentimos de una forma diferente, especial. Y cada emoción conlleva un estado mental subjetivo. El tercer componente, decíamos, es la predisposición a la acción. ¿Qué es lo que nos provoca? Pues veremos. Fijaros, todo lo que os voy a contar ahora procede de... La voy a bajar. Sí. Tenemos mucha suerte. Cuando yo me enfrenté por primera vez ante las emociones, y eso ya hace unos añitos, estudiando, lo que hacíamos era implantar electrodos en el cráneo de un ser vivo, un animalillo naturalmente, para poder evocar potenciales y ver las reacciones del cerebro. ¿Suena alguno? ¿Habéis disfrutado de la situación del taladro? Eso hace muchos años. Desde entonces ha habido unos descubrimientos increíbles. Ha ocurrido algo maravilloso, algo prodigioso. Fijaros, ¿veis esas imágenes que aparecen abajo? ¿Las veis? ¿Las apreciáis un poquito? Son como radiografías, pero son algo más que radiografías. Son neuroimágenes funcionales. Lo más. Y eso, nada, esa tecnología tiene pues desde prácticamente los años 90, finales de los 80 y tantos. Es decir, que desde prácticamente los 90 hemos podido empezar a comprender cómo funciona la mente de una persona en vivo y en directo. Anteriormente, pues no, veíamos lo que ocurría. Sí, mejor, ¿no? Anteriormente sabíamos lo que ocurría, pues efectivamente por las lesiones que podía tener una persona o por el estudio de cerebros dañados. Veíamos las áreas que estaban funcionando, que habían dejado de funcionar. Pero ahora tenemos un descubrimiento prodigioso. ¿Qué es esto? Es un instrumento maravilloso. ¿Lo veis? ¿Los apreciáis abajo? Bueno, habrá alguno más luego. Sí. Vale. Las neuroimágenes funcionales, lo que nos están permitiendo es eso, tener la fotografía en directo de lo que está pasando en el cerebro en ese momento. De esta manera hemos conseguido por fin tener información de qué es lo que ocurre cuando sentimos algo o cuando nos emocionamos. Porque hasta ahora
como hasta este momento la verdad es que tirábamos mucho de filosofía y mucho de ética para entender las emociones. Ahora tenemos, por fin, información científica que nos dice qué es una emoción. Y vamos a verlo. Mirad, por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo tenemos el camino del dolor. Bien, es decir, ahora mismo tenemos perfectamente dibujado cómo se transmite el dolor. No es una emoción, pero para que veáis un ejemplo, cómo se transmite el dolor, desde qué áreas, desde qué puntos concretos del cerebro se transmite, cómo pasa por todas las estructuras del sistema nervioso central y llega hasta el punto determinado, por ejemplo, en un tobillo. Y las fotos que aparecen abajo efectivamente son las imágenes de las zonas puntuales donde se ha archivado el dolor en el cerebro. ¿Vale? Bueno, pues con esta, la siguiente, la del medio, es cuando una persona miente, cuando una persona está mintiendo. Se acabó ya el polígrafo. Ahora te van a hacer una neuroimagen funcional y van a saber perfectamente si mientes o no. Porque las zonas que están activadas delatan si realmente es una invención o no, si se corresponde con una realidad o no. El tercero sí que se corresponde con una emoción. Justo ahí falta la neuroimagen. Pero el miedo tendría un recorrido similar. Y tendríamos unas fotografías actualmente similares de dónde está el miedo, dónde se percibe, con qué intensidad se percibe, qué vinculaciones hay entre unas áreas y otras del cerebro. Con lo cual, con toda esta información podemos entender las emociones desde una perspectiva radicalmente diferente. Ya no es, me siento o no me siento. No, la emoción existe, se puede medir, se puede evaluar, se puede contestar perfectamente. Pero al final, como os decía, las emociones son estrategias que nos permiten hacer cosas o no hacerlas. Es decir, las emociones al final lo que van a hacer es hacernos ser capaces de hacer algo o no. Determinen al final lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo os voy a contar del inconsciente y del consciente vosotros. Pero fijaros, las emociones forman parte del sistema nervioso inconsciente, al máximo, son realmente inconscientes. La emoción es inconsciente. Otra cosa es el sentimiento de la emoción. Entonces, nosotros nos movemos realmente impulsados por las emociones. Lo que pasa es que después elaboramos unos argumentos, unas razones para justificar que eso que hemos hecho lo teníamos pensado y teníamos razones para ello. Es decir, en el fondo, la realidad es que lo que te mueve a la acción es la emoción. Cuando trabajamos en coaching, esto lo vemos muy bien, lo vemos rápidamente. Es decir, ¿qué es lo que está moviendo a una persona? Tenemos tendencia, la costumbre, el hábito de preguntarle por sus creencias, preguntarle por sus razones, preguntarle por en qué estás pensando. A lo mejor lo que tenemos que preguntarle es ¿qué emoción es la que tienes debajo? El micrófono se me olvida. Quería mostraros esto. Como veis, Simpson es parte de nuestra cultura. Quería ilustraros con este vídeo la evolución no solamente del Simpson, sino nuestra evolución. ¿De dónde venimos? Porque solamente desde la evolución podemos entender las emociones, su origen y su significado. Y desde ahí, cuando las comprendemos, sabemos lo que son, podemos manejarlas. Tenemos que tener en cuenta que nuestros orígenes efectivamente son pues de la sabana. Es decir, nuestros condicionantes, donde se han formado las emociones, son unas condiciones físicas determinadas. Pero el hombre no es solamente un ser que viva en un entorno físico, vive en un entorno social. Y entonces, todas las emociones, todo el desarrollo emocional, no solo ha seguido una cadena o un paso, un proceso de evolución
para reaccionar ante el medio físico. En un momento determinado también se generan emociones para reaccionar ante lo social. Es decir, hay emociones que te capacitan para sobrevivir en un entorno físico y emociones que te capacitan para sobrevivir en un entorno social. Por lo tanto, se va haciendo más compleja la cosa. Es decir, el componente social de las personas hace que las emociones se vayan complicando todavía más. ¿Dónde se originan? ¿De dónde proceden las emociones? Pues mirad, un corte sagital del cerebro, tendríamos, en un primer momento, tendríamos un cerebro, una mente instintiva, una mente muy antigua, estamos hablando de 500 millones de años, un cerebro que llaman reptiliano. Es la zona para sobrevivir, no el bulbo raquídeo. Es la zona de los instintos, que es diferente, instinto de emoción. La zona instintiva está aquí. Es una mente que se desarrolla evidentemente con los primeros animales y que se mantiene en nuestro cerebro, como todos sabéis. Se construye, por ejemplo, una casa en Roma que van construyendo sobre los diferentes niveles, van subiendo plantas una encima de otra. Entonces el cerebro se construye igual, es decir, sigue manteniendo la estructura de abajo y sigue funcionando con esa estructura. Entonces, primera estructura que aparece en el cerebro y que afecta a nuestras emociones en la mente instintiva. La segunda estructura que aparece es lo que llamamos la mente emocional. Esta aparece, fijaros, 300 millones de años, es decir, ya es un poquito más joven. Se origina con los craneados, o sea, con el cráneo, para que protege esta estructura, ¿no? Es una mente que está en la zona central, todo el cíngulo que ahora veremos, y que es realmente el origen de la zona donde es el origen de las emociones, donde se van a generar las emociones como tales. Más adelante se va formando una mente, la mente intuitiva. Tampoco esto son emociones, esto es una mente intuitiva y es una especialización del hemisferio derecho, del neocórtex en la zona derecha, y que esto tiene unos 60 millones de años. Esta especialización es en los primates superiores. Tenemos una mente intuitiva que funciona de una forma diferente a la mente del lado que funciona en el hemisferio izquierdo, que funciona de forma racional. Así que mientras que esta mente va a actuar de una forma procesual, analítica, el lado derecho va a actuar de una forma relacional. Son dos funcionamientos diferentes y que también van a estar muy implicados en cómo vamos a manejar las emociones. Y no hemos terminado, porque fijaros, los humanos tenemos una quinta mente, podríamos decir. 5 mentes, vamos, tenemos una sobredotación increíble aquí. La mente metacognitiva, los lóbulos prefrontales, que son los que, fijaros, con solo 150.000 años, nada, comparado con lo primero. ¿Y qué es lo que nos va a permitir esta mente? Pues efectivamente esta mente es la que nos va a permitir pensar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que las emociones son fruto de la interacción de todo este conjunto de estructuras. Aunque originariamente van a proceder de forma química del centro del sistema límbico, toda la gestión de las emociones procede de todo el conjunto del cerebro. Quería señalaros de una forma más gráfica dónde está ubicado. ¿Puedo señalar? No señalamos, os lo señalo yo. Vamos a ver. Estos son, como veis, un corte del cerebro. Y quería señalaros dónde está la zona donde se generan las emociones. Vamos a ver, en la zona aquí a la izquierda, el azul. ¿Veis estas dos zonas rojas? Bien, pues son las famosas amígdalas, que no son las de la garganta, por cierto. Normalmente se habla de ellas como la amígdala, porque en los libros de neurología pues siempre hablan de una, de singular. Pero son las amígdalas, vale. Entonces, estas zonas, las amígdalas, es realmente el origen de las emociones, donde se provocan las emociones. ¿Y cómo se provocan las emociones? Pues muy sencillo, veréis, son un conjunto de neuronas y además, bueno, llegan al extremo de estar súper especializadas. Las de fuera trabajan de una manera y las de dentro de otras. El caso es que estas amígdalas lo que van a hacer es disparar
disparar elementos químicos, los neurotransmisores, y van a, de esa manera, informar al resto del cerebro y por ende al resto del cuerpo de que hay una emoción. Una emoción, decíamos, es una estrategia de respuesta. Entonces, están informando de que hay una respuesta. Toda esa zona implicada, la azul, que va vinculada con la roja, esta es la zona, el cerebro límbico, y es el origen de las emociones. ¿Qué le pasa a este cerebro? Evidentemente es muy antiguo, es mucho más antiguo que el racional. Vamos a pasar. Es mucho más antiguo y mucho más rápido, porque su origen era, ante una situación de riesgo, como puede ser que viene el león, salir corriendo, o esconderme paralizado por el miedo para poder sobrevivir. Es decir, son estrategias de respuesta para sobrevivir. Y en su origen tienen que ser muy rápidas, porque si no, no sobrevive. El que no sobrevivía, pues no transmitía genéticamente esa característica. Por lo tanto, estas reacciones son muy rápidas, son automáticas. Invaden el resto del cerebro, invaden el resto del cuerpo, informan de forma sinérgica. Además es que organizan sinérgicamente todo el cuerpo para reaccionar y poder sobrevivir. Esa es la clave de la emoción, poder sobrevivir. ¿Qué pasa? Que en nuestra evolución como humanos aparece el neocórtex, el pensamiento. Y el pensamiento entiende la emoción, el pensamiento quiere controlar a la emoción, razón y emoción. Pero este neocórtex es muchísimo más lento que la zona límbica. Por eso, nosotros nos da el pronto, te sube la emoción. Y luego dices, cuenta hasta 10 antes de hablar. Famoso truco que nos enseñaron de pequeños y que fijaros qué sentido tiene. Cuando cuentes hasta 10, lo que estás permitiendo es que sea el neocórtex el que tome el control de lo que está pasando. Y esta es la explicación de por qué las emociones nos conmueven, nos llevan, nos arrastran, porque son rápidas, son eficaces y son para el momento, automáticas, para sobrevivir. Ahí tenéis una neuroimagen abajo, ¿ahora la veis? ¿Abajo la neuroimagen la veis bien? ¿Podéis ver? Está abajo, ¿no? Vale. Efectivamente lo que se ve es, por grados de color, lo que se ve es cómo se acumula la sangre en la zona que está actuando y se pone pues más roja en función de que haya más aporte sanguíneo. Por eso sabemos dónde están las emociones. Como os decía, todas esas estrategias que nos sirvieron para sobrevivir en un entorno físico, en un entorno de huir, muy duro en ese momento, las hemos llevado a un entorno muy diferente, a un entorno muy sofisticado, muy elaborado, a un entorno muy mediado por la palabra, por el aspecto simbólico de nuestra cultura, donde todo aquello que funcionaba en un momento determinado, ahora no sabemos si funciona. Desde luego igual no, porque está mediado por toda la cultura y por todo ese desarrollo lingüístico. Vamos a ver unas distinciones. Aquí los coaches, vamos a ver unas cuantas distinciones. A ver, lo primero, ¿qué es una emoción, por lo tanto? Mirad, una emoción es un conjunto de reacciones psicofisiológicas automáticas. Es toda una estrategia, ante un estímulo. Y no solo ante un estímulo, porque claro, como hemos dicho, el neocórtex, la zona metacognitiva está presente. Entonces, ¿qué pasa? Que un recuerdo también funciona estimulando una emoción. Y también una operación cognitiva. Es decir, que nosotros podemos generar emociones de diferentes formas. Y hay más, no, ahí no está recogido, pero también puede generarse por un componente químico, como puede ser una droga. Es decir, las emociones se pueden generar de diferentes formas. En cualquier caso, reacciones psicofisiológicas automáticas. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es una experiencia subjetiva, es decir, es la vivencia que tú tienes de la emoción. Por lo tanto, la emoción es física y el sentimiento es lo que tú sientes. Y aquí es donde tenemos el gran lío montado culturalmente, porque utilizamos la palabra emoción para todo y mezclamos emoción con sentimiento y sentimiento con emoción, con lo cual, al no tener distinciones, tampoco les podemos manejar con soltura, ¿vale? Entonces, el sentimiento es la experiencia subjetiva que tú tienes, ¿vale? Y que por lo tanto es personal. ¿Qué es un estado emocional?
Pues un estado emocional es la persistencia temporal de una emoción. Y esto en coaching es lo que más problema da. Porque cambiar una emoción, por ejemplo, bueno, pues podemos hacerlo todos en un momento determinado, simplemente con algún estímulo, podemos oír una canción, una alegría, ver a alguien conocido, te puede cambiar una emoción. Es decir, en un momento emocional. Pero cuando uno vive en un estado emocional, la cosa cambia. Cuando uno permanentemente se acostumbra a un nivel emocional determinado, porque daos cuenta de que al final las emociones son niveles hormonales. Entonces, si tú te acostumbras, tienes la adicción a un determinado estado emocional, bueno, no a ver cómo trabajamos eso. Y por último también distinguir qué es un impulso. Un impulso es una acción, la acción que expresa la intensidad de la emoción. Son diferentes. Y es muy útil empezar a tener distinciones para poder hablar de emociones, porque si no, mezclamos sentimientos con emociones y bueno, pues difícilmente las podemos manejar, podemos trabajar con ellas. Dice un aforismo budista que somos lo que pensamos y con nuestros pensamientos damos forma al mundo. Y ya veréis cómo es exactamente así. Vamos a poder manejar a través del pensamiento todo lo que somos en realidad. Lo que tenéis de abajo es una fórmula que os presentamos nosotros, es nuestra fórmula de trabajo y que, bueno, evidentemente es fruto del estudio y de la investigación, y que lo que viene a señalar es que, bueno, evidentemente hay un neurotransmisor. Cada emoción tiene unos componentes son unos neurotransmisores diferentes. Ahora mismo están identificados más de 70 ya perfectamente identificados neurotransmisores diferentes. Entonces, con respecto a la emoción, hay un neurotransmisor que genera una emoción. Esa emoción se siente, y eso es el sentimiento, para el cual sí que tenemos palabras, y muchas. Pero también hay un pensamiento vinculado a ello. Tienes un discurso mental, tienes un diálogo interno con respecto a esa emoción. Y como veníamos diciendo, eso tiene unas repercusiones en el cuerpo. Cada emoción tiene una corporalidad diferente. Tiene no solamente una disposición muscular, sino una respiración, es decir, todo un conjunto, una estrategia. Yo decía que era una estrategia que conmueve a todo el cuerpo. Por lo tanto, toda esta fórmula lo que nos lleva son acciones diferentes. Imaginaros, cada una de las emociones nos puede llevar a un sitio diferente. Al final, lo que tú hagas o no hagas va a depender de los diferentes elementos que hayas metido en estos cajoncitos de la fórmula, en los diferentes componentes que estés metiendo en esta fórmula. Pero veamos, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuántas pensáis que hay? ¿Cuántas emociones creéis que hay? 6 básicas, 6, 4. ¿Alguna apuesta más? 6, 4. Pues yo voy a hacer otra, que os conste. Vamos a ver. Efectivamente no hay acuerdo. No hay acuerdo sobre esto aún. Esperemos que con estos avances que os voy descubriendo de la neurociencia, pues podamos discriminar ya cuántas emociones hay. Pero bueno, el tema está entre 6 y 8. Desde Darwin, que ya propuso 6, ahí está el lío montado. Veis, nosotros os vamos a presentar una clasificación propia. Y no pretendemos que esto sea la clasificación. Simplemente es la clasificación que a nosotros nos está funcionando, que nos resulta útil. Y que es un poco de sentido común y un poco de estudio. Y esta clasificación son 8. ¿Y por qué 8? Veréis. Nosotros lo presentamos como un modelo emoción-acción porque hemos ido viendo que efectivamente hay consenso. Por ejemplo, hay consenso en que hay la ira es una emoción, en que el enfado puede ser una emoción, en que la tristeza puede ser una emoción. Fijaros qué cosas. En el asco no hay consenso, curiosamente. No hay autores que no lo recogen. Y sin embargo te ponen otros, bueno, en fin. La ansiedad, la tristeza, el asco, la sorpresa. Y aquí tenemos nosotros parte de nuestra propuesta, que es la aceptación y la alegría.
¿Y por qué hacemos esta propuesta? Mira, la alegría sí se recoge habitualmente en casi todas las clasificaciones, pero la aceptación creemos que es un estado, vamos, de hecho está demostrado que es un estado físico determinado, diferente. Entonces, culturas como las orientales recogen perfectamente el estado, bueno, zen, el estado de relajación, el estado de meditación, o sea, diferentes nombres, los que queréis, pero que nos están hablando de una corporalidad y una sintonía mental y un reflejo en la acción diferente. Y creemos que eso es una emoción también. De hecho, lo buscamos todos, en estar tranquilos, en estar relajados. Así que bueno, cada una de esas emociones que nosotros proponemos, evidentemente llevan unos sentimientos asociados, llevan unos pensamientos asociados, y lo que llevan son unas reacciones corporales. Y cada una de ellas nos va a llevar a una situación. Ya os decía, las emociones al final te capacitan para algo o no. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde te lleva la ira? Pues efectivamente a reacciones agresivas. ¿A dónde te lleva el enfado? A la inacción. La ansiedad. A la incapacidad. La tristeza te lleva a un pesimismo, ¿no? Al pesimismo, además, no en el sentido malo de es que es pésimo, no, sino en el sentido de no ver opciones. El asco al rechazo. La sorpresa a la desorientación. La aceptación a la confianza. Y por eso insistía tanto en esta emoción que proponemos nosotras, porque es que creemos que es absolutamente básica para un cambio y un desarrollo personal. Y la alegría al optimismo. Y creemos que es diferente el optimismo de la confianza. Creemos que son diferentes. Pueden ser perfectamente complementarias, lo son, pero son diferentes. Y yo quería proponeros un pequeño ejercicio. ¿Os animáis? Quería pediros una cosa. Me gustaría que hicierais un pequeño grupo. ¿Qué pensáis que son los sentimientos, los pensamientos y las reacciones corporales asociadas a cada una de ellas? A ver si estamos de acuerdo. ¿Os parece? Hacemos como 8 grupillos, por ejemplo. ¿Sí? Por aquí está, mira. Hasta aquí, otra vez. Para acá. Cuando quieras. ¿Os parece? Sí. A ver, lo que yo os quería preguntar entonces es, efectivamente, cada una de las emociones, para que realmente nos demos cuenta del gran conocimiento que tenemos, aunque probablemente con mucha confusión. Bueno, vamos a ver. ¿Quién ha trabajado ira? Venga, aquí tenemos Vamos allá. ¿Qué tenéis? A ver. Mirad, vamos a ver la ira. Vamos a ver la ira. La ira genera agresividad. Sí. No escucha nada, Sentimientos de agresividad, de impotencia, rabia, humillación, frustración, soledad. Luego pensamientos... ¿Qué más tienes tú? Autoritarismo. Autoritarismo es un sentimiento. En el sentido de querer expresar al otro lo que tiene que hacer. Pues ahora vas a hacer como una reacción. Dominio, autoritarismo, imposición, dictatorialidad. Pues sí, está muy bien. Esa es una de las emociones que más tiene que ver con el establecimiento de jerarquías dentro de los grupos sociales. Esta. Reacciones fisiológicas, cuerpo, es una de las que más secuestran, ¿no? O sea, hay un secuestro más fuerte a nivel amigdalar, ¿no? Entonces, alteración del ritmo cardíaco, alteración respiratoria, una invasión de catecolaminas, ¿no? Las suprarrenales. No, imagino que más cosas, ¿no? O sea, y ahora. Y
Sí, es que hoy comentamos alguna más que hemos puesto en pensamientos. Nos hemos dejado los pensamientos, habíamos puesto injusticia, pensamientos de negatividad, violencia, agresividad y bloqueos. Son pensamientos. Y en reacciones corporales, además de las que ha comentado ella, habíamos puesto también temblores, sudores. Es que no se puede. Sudores, temblores y paralización. ¿Algo más tenéis aquí? ¿Algo más de Nina? ¿Alguien más ha pensado en Nina? ¿Puede añadir algo? Muy bien. ¿Tenemos enfado? Enfado. ¿Quiénes son los enfadados? A ver, ¿cómo pasamos? Por favor, ¿queréis pasar? Los enfadados. Bueno, a ver. El nivel físico no lo hemos hecho tan exhaustivo, nos vais a perdonar. Bueno, en cuanto al enfado, hemos visto un sentimiento de frustración y nos hemos quedado ahí porque si no nos pasábamos a la ira. Entonces, frustración. En cuanto a pensamientos, los hemos enunciado. Y el enunciado es: esto no es lo que yo esperaba, esto no se ajusta a mis expectativas, no me gusta lo que está pasando. ¿Veis? No, ¿verdad? Es el discurso mental que nos contamos rápidamente. No. Y la reacción corporal simplemente hemos puesto bloqueo. O sea, una sensación de que te quedas eso, con una falta de objetivo. O sea, simplemente tu objetivo no se puede llevar a cabo y te quedas ahí en esa situación de no saber qué hacer. En el enfado. Luego ya, si pasas a otro estado emocional, bloqueado. No tiene por qué ser agarrotado. A veces yo creo que es que el enfado es que está justo entre medias de varios otros. Y si tienen algo más que añadir por aquí. ¿Alguien más ha trabajado en el último? Sí, habíamos añadido también a los sentimientos el bloqueo y ofuscamiento, además de frustración, retraimiento, contrariedad, en pensamientos más o menos igual. En cuanto a reacciones corporales también habíamos comentado que había una respiración a nivel superficial, alteración también del ritmo cardíaco elevado, y en cuanto, no sé, conducta, sudoración también, paralización. ¿Habéis puesto más? Y conducta en general era eso, bloqueo. Ya aparece por ahí la respiración. Ansiedad. ¿Quién tiene ansiedad por ahí? Por favor. Hola, somos los ansiosos. A ver, nosotros en cuanto a sentimiento, lo que hemos visto es que genera un sentimiento de impotencia, de temor, de frustración, de miedo, duda, bloqueo. Los pensamientos son de no posibilidad, de no controlar. Y en cuanto a la corporalidad sería rigidez, también sudoración, temblor, taquicardias, tics, sequedad de la boca, sonrojamiento o palidez, mareos, vértigos,
¿Algo más de aquí? ¿Queréis añadir? Yo quería decir porque como somos siempre tienen que ser negativas, o sea, la ansiedad también puede producir, la ansiedad ante un examen te puede motivar a estudiar más. ¿Y entonces puede producir cómo lo que sientes tú entonces? Motivación, desafío, compromiso. Ya lo sé, pero es que con la anterior también lo pensaba, que la ira no tiene que, también te puede, no te tiene por qué conducir a algo siempre negativo, ni el enfado, te puede movilizar. En mi opinión. El estrés puede ser, digamos, y puede ser algo positivo. Por eso hablábamos de, o iba proponiendo, el concepto de emoción capacitante y no de emoción positiva o negativa. Hablar de psico no nos conviene porque estamos hablando de emociones adaptativas. Es decir, al final la emoción va a ser una fuerza que nos lleva a hacer algo. Ese algo, a lo que tienes, lo que tú quieres hacer es lo adaptado a lo que tú necesitas hacer o no. Entonces, será una emoción capacitante o no, pero no negativa o positiva. Si le quitamos ese valor ético, a lo mejor estamos utilizando o trabajando las emociones con otra habilidad, con otra perspectiva. Gracias. Muchas gracias. Más de la ansiedad. ¿Algo más de ansiedad? A ver, los tristes. ¿Alguien ha trabajado tristeza? ¿Tristeza? Sí que veo, ¿no? El asco. El asco. Bueno, pues aquí hablamos los asqueados. En cuanto al sentimiento, era el sentimiento de rechazo, de repugnancia. En cuanto al cuerpo, de cierre. Y también con unos gestos pues muy específicos. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues digamos como de fruncir, hemos puesto gestos como de fruncir la cara, gestos faciales. Faciales, sí, de contracción facial. Y por supuesto los de alejamiento del cuerpo, claramente, ¿no? Distanciarse del objeto que produce el asco. En cuanto a los sentimientos, en cuanto a los pensamientos, veíamos que no daba tiempo a pensar, que realmente el asco te provoca una reacción fuerte de corporal y de alejamiento, y que luego lo que puedes pensar después es me quiero ir, o esto no lo aguanto, o esto que es repugnante, pero realmente como si el pensamiento viniera casi después, ¿no? de la reacción física y del alejamiento en sí. ¿Algo más? No. Gracias al grupo Velasco. Por favor, ¿los sorprendidos? ¿Hay sorprendidos por algún sitio? Vamos todos muy primario. A ver, en sentimientos pusimos desorientación e incertidumbre. En reacciones corporales, aumenta la frecuencia cardíaca, hay una respiración que se altera, que salta, ¿no? Porque es como que se corta. La boca también se mantiene abierta, expectante. El cuerpo en general como que se prepara a estar en un estado de alerta, atención. Entonces yo me imagino que nos imaginamos que las pupilas se dilatan. No lo imaginamos. Exacto. No nos lo hemos visto todavía. Y las cejas se levantan. Hay una activación del sistema parasimpático. Y el pensamiento sería: no conozco el territorio. Interpretamos sorpresa como susto. Han interpretado así, ahora lo hablaremos. Ellos han interpretado. ¿Tú cómo lo interpretas? Está como es algo interesante, sorprendente. Y eso no es descubrimiento, claro. No de sorpresa positiva, es neutra, ¿no? Vais viendo, según vamos oyendo, os vais dando cuenta efectivamente cómo tenemos una tendencia muy fuerte, una polarización muy fuerte a interpretar las emociones con un sesgo de cuidado, Entonces mucho susto, ¿no? Además, perdón, mucho susto. Sí. Y el susto tiene su punto también.
¿Algo más? ¿Tenemos sorprendidos por ahí? ¿Algo más? ¿Nos queda algún grupo algo? ¿No? La sensación. ¿Quién tiene la sensación? A ver, los afectados, por favor. ¿Está ahora? A ver. Hemos puesto, a ver, primero en sentimientos, hemos puesto el sentimiento de confianza, seguridad, ternura, cercanía y bienestar. Pues era muy complicado, decíamos que era muy difícil. ¿Sí? Y... ¿qué? No sé qué dice. Y luego el pensamiento, hemos pensado, a ver, que era un pensamiento siempre de tipo motivador. Era como si te pusiera patines, ¿no? Y pudieras... y que reconoces las dificultades, ese tipo de pensamiento, ¿no? Las dificultades que puedes tener tanto en tu relación con los demás como en tu relación con el entorno o contigo mismo, ¿vale? Y a mí ahora, estar oyendo a los compañeros, se me ocurría no sufrir por lo que va a pasar y no ir más allá de lo que está ocurriendo, ¿no? No desgastarse. Y luego, desgastarse emocionalmente. Vale, y luego las reacciones corporales, hemos dicho relajación, una actitud de relajación, pero sin embargo también hay una actividad. O sea, no es un estado de relajación que te deje tirado, sino que es una relajación activa, donde el cuerpo está cercano al otro, cercano a ti mismo, donde no hay tensión, digamos, acumulada, y donde tú puedes ponerte en funcionamiento rápidamente, porque estás preparado. Es un estado de alerta, quizá más que de... Bueno, algo así. No sé si era así más o menos, ¿no? También creo que tiene que ver un poco con el conformismo, ¿no? Como pensamientos. ¿Algo más? Nosotros lo habíamos considerado dos niveles, uno como equilibrio emocional, que era una aceptación, digamos, positiva, que se admitía, digamos, bien, o como resignación, en cuyo caso ya estaría vinculado incluso ahí a ira, agresividad, digamos, y todo lo demás. Si se considerara desde el punto de vista de equilibrio emocional, pues el pensamiento sería positivo, positivo. La reacción, pues la sería fundamentalmente el estado de bienestar. Lo otro sería todo lo más relacionado, pues eso, la resignación, con la ira, la rabia, ¿Y la alegría? ¿Tenemos alegres o no? ¿Tenemos alegres? ¿Tenemos alegres? Voy por A ver, los alegres. Mira, en sentimientos, felicidad, satisfacción, disfrute, gusto, euforia, comedida. En pensamientos, satisfacción. ¿Euforia no comedia? Bueno, también. Y no comedia. También. Pensamientos, qué bien, puedo, ánimo, lo voy a conseguir, qué suerte, guay. Todo esto lingüísticamente, ¿no? Y reacciones corporales, movimiento, lo que es la manifestación de la excitación, sonrisa, risa, apertura de los ojos, movimiento, calor, percepción selectiva, decíamos, percibes mejor determinadas cosas y pasas por alto otras. Entonces, con ganas de contacto físico, ¡qué bien! ¡Sí! Y te vas a compartirlo con el otro. ¿Algo más? A mí se me ocurre que la euforia no contenida muchas veces lleva al descontrol de la incontinencia.
¿Qué tal el ejercicio? ¿Os ha resultado fácil hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente. Os decía que uno de los elementos claves que nos van a ayudar, a entender mejor las emociones es tener distinciones, tener nombres para ellas. Y es que culturalmente no tenemos distinciones adecuadas. Entonces, bueno, un modelo, cualquiera, pero este modelo nos ayuda a entender mejor las cosas. Entonces, vais a ver cómo ahora podemos empezar a distinguir qué corresponde a qué. Porque a la hora de trabajar con una persona, por ejemplo en coaching, que bueno, esto está dentro del ciclo y tenemos que hacer referencia a ello, a la hora de trabajar con una persona en coaching, el tener claro en qué tipo de emoción está y al facilitar que esa persona pues transcurra por esa emoción, pueda moverse por esa emoción, pues es muy útil, te ayuda a mover esa emoción y de eso se trata al final. Vamos a ver qué es lo que os podemos comentar ahora. ¿Alguna cosa más queréis decir de aquí, aparte de que os han sido de bullying? Y eso que se supone que sois del gremio. Imaginaos si salimos a la calle y preguntamos a la gente. Es decir, la dificultad para saber hablar de lo que sentimos es enorme, porque no somos conscientes de ellos. Como os decía, eso procede de una zona muy interna de nuestro cerebro, procede de nuestro cuerpo, y no tenemos costumbre cultural tampoco para tomar conciencia de nuestro cuerpo, de cómo nos sentimos. Bueno, pues vamos a ver. La ira. Vamos a ver. Mirad, la ira es la emoción que nos lleva a la agresividad, efectivamente. Y incluye la irritación y la rabia. ¿Cuándo se produce la ira? La ira es una estrategia corporal, como os decía antes, de pensamiento, o sea, total, una estrategia psicofísica que se produce, fijaros, ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos. Nos sentimos engañados, heridos o traicionados. Y cuando se producen esas situaciones, este patrón estratégico, que os decía yo, se moviliza. Es decir, hay todo un correlato neuroquímico que va vinculado a estas situaciones. ¿Y cómo se siente? Bueno, vosotros lo habéis dicho. Aquí no se trata de ser exhaustivos, pero recogiendo un poco la idea. Efectivamente, irritabilidad, desconfianza, engaño, indignación, hostilidad, represión, resistencia, resentimiento. Está resaltado porque el resentimiento es un sentimiento que se consolida con cierta facilidad, se convierte en un estado emocional con una cierta facilidad. Y es precisamente uno de los que más bloquea luego esa acción adaptada, ese poder hacer, pues lo que tú desees hacer, los objetivos que te propones. También está el rencor, la furia, la cólera. Fijaros, toda la cantidad de sentimientos, toda la cantidad de nombres. Cuando tú lees libros sobre esto, te encuentras con que llaman emociones a esto. No, estos son la sensación subjetiva de la emoción, del patrón químico, como os decía, que llamamos ira. Sin ánimo de ser exhaustivos, porque bueno, vuestras aportaciones son estupendas en este sentido y lo habéis recogido y ampliado, por supuesto. Incredulidad, injusticia, como tenéis por aquí. Merecimiento, no me lo merezco yo esto, ¿no? O sea, el pensamiento de venganza, se van a enterar. Y el dominio, que decís muy bien por ahí arriba. Aquí lo tenéis, el dominio. A ver, voy a terminar este dominio. Efectivamente, en el cuerpo se produce, insisto, todo un patrón sinérgico que lleva a inervación de todo tipo, es decir, no solamente los músculos, se enerva todo, los tendones, se contraen los pulmones, es impedimento, es agresión. Os decía que cada una de estas emociones, además, encima, son muy visibles porque tienen un patrón respiratorio diferente cada una de ellas. Y desde ahí se pueden trabajar. ¿Cuántas veces respira uno? En realidad lo sabemos, pero no lo tenemos sistematizado, no lo tenemos asumido como un método correcto de gestionarnos a nosotros como un sistema que somos. Bueno, pues aquí tenéis una idea de cómo sería el efecto. Pero claro, a ver, estábamos hablando, las emociones, y lo he intentado definir desde el principio, hay que quitarles el valor ético, por eso lo estaba ubicando en, vamos a ver, estos son descubrimientos de la neurociencia,
conciencia y aquí es lo que hay. Entonces, no tiene una connotación ética. La ira no es negativa. La ira te puede solucionar la vida en un momento determinado. Fijaros un momento. Vas por el parque, paseando, y el perro del señor que va delante tuyo se escapa y te viene y te ataca. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Por ejemplo, una patada, dar gritos, intentar aparentar, bueno, los valientes, para asustar al perro, ¿no? Esa es una reacción que procedería de aquí, de la ira, pero te está facilitando el resolver una papeleta que tienes en ese momento. ¿Es mala? ¿Te resuelve la papeleta? Sí. No es si es buena o mala, es adecuada a tus objetivos. ¿Qué repercusiones tiene? Entonces estamos valorándola con otros criterios, el criterio adaptativo. No distinguiría muy bien, porque a mí lo que me produciría ese perro que me viene a agredir, me produciría miedo. Entonces ya no sé si tiene que ver con la ira o no, más que ira. He dicho que eso era para los valientes. Vamos a ver, seguimos adelante. Pero, o sea, efectivamente, una situación como puede ser la de un perro, a ti te puede producir ira, a otro le puede producir miedo, o a otro no le produce nada, porque está acostumbrado a... O sea, el cómo tú interpretas esa situación es personal. O sea, tú puedes vivirla. No todos reaccionamos igual a través de las situaciones. Eso es lo que me preguntabas, ¿no? Sí, que no distingo muy bien. Ahora seguimos. ¿Esta está claro? Es ante una situación externa. Vale. Ya. I dreamed a dream in time gone by. Es decir, genéticamente tenemos los códigos de las emociones muy marcados. Y culturalmente, además hay estudios que lo han dejado claro. Es decir, transculturalmente todos entendemos las emociones a través de las expresiones faciales. Yo creo que es que no, estamos perdiendo un poco en orden ese sitio, estamos perdiendo un poco el tomar conciencia de ello, pero las emociones se ven en la cara, lo tenemos todo claro, son universales. Y este criterio, esta clasificación que estamos proponiendo, también tiene mucho que ver con eso, con su expresión facial. La sorpresa se produce ante sucesos inesperados, ¿vale? Y te produce cierta desorientación, les habéis visto en las caras, como si incluso se tapaban, ¿eh? con las manos, ¿vale? Entonces, produce conmoción, asombro, desconcierto. Y en un primer momento pues hay un bloqueo inicial, efectivamente te quedas, ¿sabes?, desconcertado. Incredulidad también. Las reacciones corporales son de parálisis, de ojos y boca abiertas y de manos abiertas en general. ¿Y sabéis por qué? Precisamente esa apertura de los ojos, esa apertura de la boca es precisamente para recoger más estimulación, más estímulos y poder entender mejor la situación que no estás comprendiendo. Y esa es la clave del asco. El asco. Pues decía que algunos autores no la recogen y sin embargo es una de las más vitales o las más primigenias que existen, porque daros cuenta, como muy bien decís antes por allí, que el grupo del asco, que el asco nos ha permitido sobrevivir a alimentos tóxicos. Si tú reaccionas con asco ante algo que es venenoso, sobrevives. Entonces el asco
en su origen lo que nos hacía era permitir reaccionar ante situaciones dañinas, ante alimentos dañinos. No os perdáis de vista lo que os decía antes, que nosotros ahora vivimos en un entorno social. Esta emoción está muy presente en las relaciones sociales y mucho en la empresa. ¿Qué sentimientos asociados hay? Por ejemplo, el malestar, el desagrado, el desprecio, el aborrecimiento, la repulsión, la aversión. Algunos de los coaches que hay por aquí, psicólogos coaches, seguro que habéis tenido casos de personas que no soportaban a su jefe, o a su jefa, o a su colaborador. Y estamos hablando de esta emoción. ¿Has tenido alguno? Poquísimos, ¿verdad? Muy frecuente. Es tremendo, ¿eh? Entonces, no lo soporto. Y si tú trabajas lo trabajas desde la emoción que le está produciendo esta persona, ¿por qué te está resultando para ti dañina? ¿Por qué te está resultando tóxica esta persona? ¿Por qué la estás viviendo? Bueno, no preguntamos por qué, pero no. En cualquier caso, lo que lleva es a la negación. Toda la estrategia corporal también es de contracción y de evitación y de inhibición de la respiración, en este caso. Deja de respirar esta persona, con lo cual las posibilidades de apertura a nuevas propuestas pues están totalmente limitadas, por supuesto. La tristeza. La tristeza, como el pobre Federer, el día que perdió ante Nadal, se produce ante el fracaso o la separación. Se vive como una pérdida, Una pérdida, que por eso está en negrilla, es más sintomática la pérdida. Seguro que también habéis trabajado con personas que tienen la sensación de que han perdido su vida profesional, que no son valorados, que están siendo perdidos como personas, en su valor como personas por otros o por la empresa, que sí. Pues se ve muy bien desde esta emoción. Pena, sufrimiento, desilusión, desánimo, abatimiento, autocompasión, melancolía, desolación, desesperación, depresión. Como veis, hay todo un espectro en intensidad. Te lleva a la inacción y desde luego es o no me lo creo o no lo tengo, o no tengo. Es que no tengo, El encogimiento y el llanto son los dos especies. Vamos a hablar del enfado. Mirad, en el enfado, que era la diferencia, habéis hablado de frustración, bloqueo, frustramiento, retenimiento, contrariedad, por supuesto. El enfado se produce cuando nos sentimos personalmente, fijaos el subrayado, personalmente amenazados. No es una amenaza que existe ahí, es una amenaza a tu yo. A tu yo. A lo que tú entiendes por yo. Y esa es la diferencia. Entonces, puede ser física o psicológicamente, naturalmente. Y puede haber desprecio, desdén, frustración, peligro, disgusto, arrepentimiento, humillación, remordimiento, bochorno, vergüenza. Los celos. Aquí. Hay gente que dice, los celos son una emoción. No, señor. Los celos no es una emoción. Es una elaboración mental, es una sensación de algo que estás sintiendo, que es que no te están cuidando, o queriendo o atendiendo como tú deseas. Se producen pensamientos de negación también. Y fijaros, las reacciones corporales son diferentes. Aquí hay hinchazón. El enfado, la gente se hincha. Además, la cara, ¿la habéis visto cómo se enfada? Además, la nariz se nota muchísimo. Precisamente es uno de los elementos del rostro que más se hincha cuando una persona se enfada. Vamos a hablar de la ansiedad. ¿Oye, muy bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver la ansiedad. La ansiedad es el espectro más interesante, porque a lo mejor es el más difícil yo creo, de explicar. Veréis, son situaciones que consideramos amenazantes, tanto física como psicológicamente. Y no acaba ya cosa. O sea, la situación es de amenaza, pero entonces podemos tener ira, ¿no? No, es que, además de eso, no sabemos qué hacer. O sea, aquí hay dos elementos, ¿vale? La amenaza y la falta de control. No sabes qué hacer, no sabes cómo responder. Por eso os decía que esta parte más complicada. Bueno, aquí es donde está el miedo, que me preguntabais varios. Aquí es donde está el miedo, porque el miedo dentro del espectro de sentimientos que supondría la ansiedad encajaría
el sentimiento de miedo, porque el miedo es un sentimiento, no es una emoción. ¿Vale? Entonces tendríamos desde incertidumbre, inseguridad, bueno, ahí tenéis muchas, ¿no? Incluso el pánico. Los pensamientos, claro, son de incapacidad, no puedo, la ansiedad es que no sé qué hacer, ¿no? Y también hay contracción, hay nerviosismo, también rigidez, sudoración, temblor, taquicardia, efectivamente, ¿vale? Vais viendo que cada una de las emociones tiene un correlato clarísimo en mente, en cuerpo. La alegría se produce ante el éxito, los acontecimientos positivos, las situaciones que refuerzan la autoestima. Y bueno, por ejemplo, ¿veis? El control es fundamental, la sensación de control en el mejor sentido, por supuesto, que no estamos, o sea, en el sentido de, bueno, sé lo que hacer, sé lo que puedo hacer, ¿no? Diversión, satisfacción, bueno, ¿qué queréis? Es un espectro muy amplio, que puede llevar efectivamente hasta el placer, la euforia, extravagancia, el éxtasis. Los pensamientos son muy capacitantes. Puedo, quiero, más. Es donde está la innovación, es el quiero más de todo, o sea, quiero más elementos de todo tipo, más información. Me atrevo con cosas nuevas desde aquí, ¿no? Y hay apertura, de hecho su corporalidad es muy clara, ¿no? Es decir, toda la que es la línea clavicular está muy ida hacia atrás con respecto a las otras. Entonces, el cuerpo se echa hacia atrás. Y la respiración procede incluso desde la zona del diafragma, es decir, es mucho más amplia que las otras. Vamos a ver la aceptación. Mirad, la aceptación es una emoción además muy curiosa porque, claro, los japoneses tienen un nombre para ella, la llaman amae, y lo tienen clarísimo, ellos saben que esta emoción existe, y como muy bien habéis dicho todos antes, podría interpretarse desde un punto de vista o de otras emociones. En el caso de los japoneses, fijaros, esta emoción en su origen es de eso de aceptar al otro, como diría un coach, como legítimo otro, pero puede llevarte a la sumisión. Y es curioso como en Japón esta palabra ahora mismo tiene las dos connotaciones, para que veáis los dos polos que están salvando nosotros todo el tiempo. Entonces, esta emoción de aceptación te lleva a compartir. Efectivamente, quieres compartir con otros. Probablemente sea la emoción más social, más vinculada a nuestro hecho social de todas, porque tú lo que quieres es compartir con otros, pero bueno, vamos a ver, que no solamente compartes con otros, también puedes compartir la sensación de naturaleza, ¿no? De vivir en la naturaleza, del planeta Tierra y todas esas cosas, ¿no? Los sentimientos asociados, como son la confianza, la seguridad, el amor, el cariño, la solidaridad, la pertenencia, el bienestar por sentirse aceptado. ¿Veis? Es una emoción social. O sea, la tienes en cuanto que estás con otros, de una forma más potente. Pero no os creéis que es exclusiva de los humanos. Busca el contacto físico, es decir, lo que buscas es estar con otros. Y no es solo nuestra. Todos los mamíferos probablemente tienden a esto, tienden a ello. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Lo veis? Entonces, te da mucho más juego cuando tienes una estructura así para manejar las emociones. Te puedes entender mucho mejor. Tenemos que tener en cuenta que esos vínculos que teníamos antes en el cerebro, entre el neocórtex y el sistema límbico, bueno, son increíbles, son unas rutas maravillosas, están totalmente vinculados. Es decir, la razón y la razón y la emoción no están separadas, no podemos seguir pensando eso, porque no somos o razón o emoción, somos sistemas abiertos, donde razón y emoción están totalmente interactivos, porque mirad, las emociones lo que están es eso, subjetivizando todo el pensamiento. Decís antes, es que una emoción te puede impedir entender algo, ¿verdad? Que están interfiriendo. Es que interfieren, no te pueden, es que lo hacen, es que para eso están. ¿Os acordáis del nombre este? ¿Cómo se llama? El Cage, ¿cómo era? El de
¿Cómo? Nicolás Cage, sí, no. De aquel hombre que estaba marenando en el ferrocarril y le entró una barra por el cerebro, ¿os acordáis de eso? Sí. Pues en 1800 y pico estaban preparando unas vías, una barrena, una barra de hierro, salió disparada y le entró a un hombre, pues entró por aquí y le salió por aquí, ¿vale? Se conserva el cráneo muy bonito, lo podéis ver en internet. Y entonces, ¿qué pasó? Pues fue la primera vez que se constató con persona viva cómo se habían roto los vínculos entre la razón y la emoción. Se rompió la conexión estructural entre los lóbulos frontales y el sistema límbico. ¿Y qué pasó? Pues que aquel hombre desde entonces sobrevivió. Increíble, sobrevivió. No sabía determinar qué era lo adecuado. No sabía hacer elecciones. No podía tomar ningún tipo de elecciones. No sabía valorar las cosas. Porque la emoción no tenía conexión con la razón. Así que tenemos que tener muy claro que la emoción, como decía, son estrategias que nos permiten sobrevivir. Las emociones lo que nos están diciendo es qué es lo adecuado para ti. Y precisamente en la medida en que mediatizan a la razón, nos están haciendo pues ser personas más adaptadas y personas de más éxito y personas más equilibradas. El problema es cuando no hay ese ajuste entre emoción y razón. Por H o por B, que lo hay. Eso es lo que necesitas. A ver qué falla. ¿Sabéis?
¿Qué os ha pasado? Hemos contagiado. ¿Qué os ha pasado? Nos faltaba un componente increíble, fundamental de las emociones. Las emociones se contagian. Se contagian gracias a un mecanismo, bueno, que se ha descubierto prácticamente en el año 65, casi por casualidad. Un mecanismo increíble, que son las neuronas espejo. Lo que se ha descubierto es que tenemos unas neuronas especializadas en sintonizar con las emociones de los otros. No somos los únicos, es decir, los monos, algunos de los monos se habéis podido comprobar también, y relacionan hacia su propia especie muy bien y algo hacia los humanos. Nosotros relacionamos con los humanos. Esa es la fuente de la empatía. Ese es el lugar físico de la empatía, las neuronas espejo. Están situadas en una zona motora, y lo que nos permiten es eso, entender la emoción del otro, sintonizar con la emoción del otro. Es incomprensible. Yo creo que no podemos hablar de emociones sin recoger este increíble descubrimiento que, fijaros, consideren que va a ser para la ciencia de la persona lo que ha sido el ADN para la medicina. Son afirmaciones sobre, porque va a poder explicar, bueno, muchas cosas que hasta ahora no teníamos ni idea. Entonces, dicho esto, que las neuronas en el espejo nos van a permitir sintonizar, entender a los demás y comprender qué es lo que está sintiendo. Pero tú dices, bueno, a ver, ¿cómo entiendo yo lo que le pasa a otra persona? ¿Y cómo sabe él lo que me pasa a mí? Ese entenderse mutuamente se debe a las neuronas de espejo. Pero falta algo más que hablar de las emociones, y es cómo se vincula con ese neocórtex que os decía yo, con el pensamiento. Es decir, os decía, el neocórtex puede, a su vez, trabajar sobre el sistema límbico. Es decir, tú, a través del pensamiento, puedes modificar esos patrones neuroquímicos que son automáticos, que son estrategias automáticas, y puedes hacerlo a través del pensamiento. Pues sí, sí se puede hacer. Y se puede hacer porque el pensamiento genera un correlato químico también. Es decir, cada vez que pensamos se produce una descarga de unas sustancias, de los neuropéptidos, que activan unas determinadas cadenas de neuronas u otras. Es decir, a través del pensamiento nosotros podemos, a través del pensamiento nosotros podemos modificar el patrón. Fijaros, miradlo bien, miradlo bien. Esto sería, bueno, por supuesto, es virtual y tal, pero ¿veis cómo se mueve la dendrita? ¿La veis? Y se posiciona en otro sitio. Eso se ha producido por un pensamiento. Es decir, se está moviendo porque al pensar se producen neuropéptidos, se produce esa descarga química y mueve la sinapsis, la cambia la ruta de la sinapsis. De ahí que nosotros, a través del pensamiento, podemos cambiar nuestras emociones. Aquí lo tenéis. Además es impresionante verlo porque parece, bueno, ¿cómo es posible? ¿No? Sí, se ha ido. Se van cambiando las sinapsis y se van convirtiendo en otras rutas. Cuando en coaching hablamos, por ejemplo, de cambio de observador, estamos hablando de esto, de precisamente forjar un cambio de sinapsis a través del diálogo de la palabra. Así que nuestros pensamientos van a determinar cómo nos sentimos. Nosotros podemos, a través del pensamiento, decidir el sentimiento. Y si elegimos el sentimiento, también podremos modificar el patrón de emoción que tenemos. Es decir, las emociones se pueden manejar, se pueden trabajar, se pueden cambiar. Incluso, fijaros, hay todas unas investigaciones increíbles que hay actualmente sobre el sistema inmune, nos están diciendo lo mismo. Toda la reacción inmunológica del organismo va a venir determinada por estos niveles de neuropéptidos que tenemos, es decir, de los pensamientos que tenemos. Si yo pienso, esto no lo puedo soportar, no hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Es decir, si yo tengo pensamientos de incapacidad, pues ¿qué va a pasar? Que estoy generando, fijaros, una producción disminuida de serotonina, de litio, de endorfinas,
Y claro, el estado general es de flojera, apatía, incluso podría llegar a la depresión. Es decir, todo ese discurso mental, esas palabras que yo me digo de incapacidad, de no, están químicamente condicionando mi cuerpo para el no. Literalmente. Claro, si una persona repite esto una y otra vez, o se lo está asumiendo, porque se lo está diciendo, tú no puedes, tú no vales, tú no, y lo está asumiendo, ¿qué es lo que pasa? Que adquiere este tono emocional de negatividad, adquiere un nivel químico tal que le lleva a la negatividad. A ver cómo cambia esto. Si no... Por el contrario, si tú tienes pensamientos positivos, como son, venga, que yo soy lo que puedo, venga, voy a intentarlo, soy capaz, esto no es para tanto, seguro que lo lograré, posiblemente no se haya dado cuenta de que me ha molestado lo que hace. Es decir, otro tipo de frases que te capacitan para manejar las situaciones de una manera diferente, lo que ocurre es que, fijaros, ahora se produce adrenalina, serotonina, endorfinas, feniletilaminas, entre otras. Es decir, los componentes químicos del pensamiento positivo o negativo son diferentes. Así que, en esa fórmula que os proponíamos, es decir, cuando tú quieres que tú mismo o una persona quieres que cambie su emoción, que haga una acción diferente, que consiga moverse hacia un determinado logro diferente, tú tienes que tocar todos los elementos. No puedes tocar solamente el pensamiento a través de la palabra. Tienes que también ayudar a que esa persona modifique su corporalidad, porque va a ser mucho más potente el cambio de pensamiento. También tienes que ayudarla a que entienda qué es el sentimiento, cuál es el sentimiento que tiene, e incluso con facilidad va a detectar la emoción que está debajo. Entonces, ¿por qué? Porque si todos los pensamientos te llevan a una excelencia, te llevan a una acción, la acción adaptada, que es la que buscamos, ¿no? El coaching, ¿no? Lo que estamos es partiendo de un neurotransmisor básico de serotonina. Y ahí es donde está, por eso os decía, el patrón de la alegría y la aceptación parten de la química de la serotonina. Eso te lleva, como decís muy bien, al bienestar, a la seguridad, a la felicidad, al entusiasmo, lo que queráis, porque estoy bien, me siento capaz de hacer las cosas. Y naturalmente tus relaciones con los demás, bueno, pues son adaptadas. Estás dispuesto a escuchar, a aceptar, a buscar puntos de encuentro, a ser proactivo. Puedes fluir desde ahí. Puedes llegar a conseguir esa acción adaptada. Y el cuerpo, como veníamos comentando, una corporalidad clarísima. La verticalidad, los hombros hacia atrás, la respiración amplia. Sin embargo, las otras, fijaros, y mira que insistes en que no son ni buenas ni malas, es que son diferentes. Las otras, su neurotransmisor básico es el cortisol. Entonces, las otras 6, pues te pueden llevar efectivamente a frustración, inseguridad, rechazo. En cualquier caso, lo que te llevan es a sentirte incapaz y a que tú caigas en el error o en la acción poco adaptada. A ver, sus orígenes, entonces, su origen químico es diferente. Pero, como hemos visto, os voy contando, se puede cambiar cualquier elemento. Tú puedes cambiar la corporalidad, todos conocemos técnicas para cambiar esa corporalidad, esa respiración. Todos conocemos técnicas para cambiar el pensamiento, parar el pensamiento, centrar en el aquí y ahora. Todos conocemos técnicas para explorar esos sentimientos y hacer aflorar y que salgan los sentimientos. Nos faltaría indagar en la emoción. Mi experiencia, desde luego, es que cuando preguntas al final a una persona ¿qué emoción es la que tienes? Para mi sorpresa, al final terminamos diciéndolo. O sea que sí tenemos un cierto conocimiento sobre el tema, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a distinguirlo bien, a verbalizarlo bien, a manejarlo bien. Pero cuando tú identificas toda esta secuencia, la persona la puedes llevar a una acción radicalmente diferente, la puedes llevar a un logro diferente del que está. Por eso hablamos en coaching de logros extraordinarios, fuera de lo ordinario, porque estás trabajando con elementos que le permiten redireccionarse y ir hacia otros sitios que antes no podían.
la escalera de inferencias de Arquímedes. Arquímedes naturalmente presenta una escalera de inferencia, si queréis, cognitiva, lingüística. Nosotros creemos que en la base de esa escalera hay que ponerle algún peldaño otra disposición emocional. Es decir, porque si tú partes de una emoción capacitante, de una emoción que te lleva a pensar de forma adaptada, equilibrada, bueno, es más probable que esa escalera te lleve a una acción correcta. Es decir, hay que considerar como elemento básico de la escalera no en qué te estás fijando para decir eso, en qué te basas para decir eso, sino desde qué emoción estás diciendo eso. Y como hemos visto, hay emociones que pueden estar significando un ataque, que yo me siento atacado o yo me siento en peligro. ¿Desde dónde estás tú haciendo la selección de la información? ¿Desde esa situación de peligro? El tema es que efectivamente estas respuestas emocionales se refuerzan. Hemos visto ahí cómo se hacen esas sinapsis, esos caminos en el cerebro se refuerzan y son auténticos, son patrones que se consolidan en la conducta, que son auténticos patrones de vida. Son el papel al final que juegas en la vida va a proceder aquí. Yo lo más impresionante que he visto hablando de esto es ver personas que llevan a lo mejor 20, 30, 40 años viviendo en el miedo. Y es que viven en el miedo. Y se ha consolidado. Y cuando de momento, de repente, se dan cuenta de que han estado viviendo en el miedo, yo creo que vamos a eso, pero lo más extraordinario es que han vuelto a nacer. Han vuelto a nacer. Y es porque esa forma de pequeño de niño tienes unos recursos limitados, tienes los que tienes. Es fácil que reacciones con miedo. Si te están reforzando ese patrón, si tú no tienes otros recursos, bueno, ese patrón se consolida y puedes llegar eso a los 40 años con los mismos recursos que tenías cuando tenías 4. Estás viviendo en el miedo. O en la negación, o en la tristeza, en la pérdida. También es muy impresionante ver a personas que han vivido toda su vida en la pérdida, o sea, situación de pérdida, o etcétera. Entonces, con la fórmula que os decía al principio de lo que es la emoción, que es una respuesta automática, una estrategia sinérgica del sistema persona, que no es solo emoción, que no es solo razón, es el sistema. Se trata de ver efectivamente si esa situación es crítica, realmente eso es lo que yo pienso, que es para tanto esa situación. Porque todos los elementos se pueden cambiar. Podemos tomar conciencia de cuáles son, de cómo estamos viviendo las emociones, podemos identificarlas, podemos valorar si nos interesan o no, si nos son útiles o no, y podemos cambiarlas. Y yo creo que este es el gran descubrimiento, el gran avance de este siglo XXI, sin duda alguna, va a ser la interpretación de la persona como un sistema, os lo decía, adiós el divorcio, razón, emoción, que va a ser el sistema persona donde todos los elementos, vamos a jugar con todos los elementos, donde con todos esos elementos vamos a ser más personas, más completos, más capaces. Al final, todos los descubrimientos de la neurociencia lo que nos están diciendo es que efectivamente hay muchísimo que saber todavía sobre nosotros mismos y que lo único que tenemos que hacer es ser mucho más conscientes como personas de cómo somos y de cómo vivimos nuestra vida. Mi propuesta es esta. Se puede cambiar cualquier elemento de la ecuación y movilizar y conseguir que una persona llegue a otros resultados. Si cambiamos todos sincrónicamente, pues mucho mejor. Se puede cambiar la ecuación y conseguir otra ecuación. A mí solo me queda, pues, animar a que conseguir la mejor ecuación con nuestros elementos. Y esto es lo que queda. Me pregunta si queréis alguna cosa y a vuestra disposición. Tenemos un blog, tenemos muchos artículos sobre esto, tenemos mucha información. Si queréis, cambiáis tarjetas,